Buen día, camarada Pablo y camarada Juan en Ecuador. Buen día, camarada Santino acá en Argentina. Bienvenidos a la conferencia. Buenos días, Martín. Buenos Buenos días, días, camarada. compañeros, campanadas. Bueno, como habíamos hablado previamente, la cita era para que tratemos brevemente un tema muy importante en nuestros días, que es el neoliberalismo, desde, por supuesto, una perspectiva marxista. Camarada Pablo, si podés hacer un breve raconto histórico del concepto. De acuerdo, de acuerdo. Bien, el neoliberalismo es una corriente económica en principio que luego se torna política, surgida por la década del 40 ante la convocatoria de Milton Friedman, Hayek, Karl Popper y otros intelectuales europeos que reunidos en Suiza se plantearon los problemas de la defensa de los derechos humanos, paradójicamente hablando, y la respuesta a la crisis reciente del capitalismo después del crack de 1900. En el fondo era una oposición o un cuestionamiento a las políticas de Keynes, al keynesianismo, que abogaba porque el Estado regule la economía y con ello pues, poder superar los problemas de desempleo y de la economía capitalista que estaba en crisis, ¿cierto? Y por lo tanto se llamó neoliberalismo porque planteaba una reducción del Estado a la mínima expresión, ¿ya? Y encargarle al mercado, ¿no? A la libre competencia del mercado, el manejo de la oferta y la demanda de productores y consumidores. Hay que destacar que esta ideología neoliberal inicialmente no tuvo mayor impacto y solamente después de 30 años más o menos, cuando están en el gobierno Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, es que asumen esta teoría neoliberal, que de paso hay que decir que son una forma de dominio de la burguesía mundial, capitalista mundial, y no es que es la única expresión. Hay otras ideologías de la burguesía para mantener el dominio sobre las masas y sobre el mundo en general. Pero hay que decir esto porque el neoliberalismo es simplemente en este momento el desarrollo o el predominio de las transnacionales, ya no como el liberalismo clásico que se trataba de la relación entre el individuo y el Estado, sino esta relación se privilegia entre las transnacionales, es decir, las grandes corporaciones financieras y económicas y el Estado. Para que el Estado simplemente se dedique a la regulación jurídico-política, al manejo legal y del control policial de la población, de dejar en manos de ellas el dominio de la economía mundial. La base de esta ideología es la privatización, como se llama muy bien, es decir, entregar los recursos del Estado más importantes, los estratégicos, a manos privadas para que se encarguen de manejarlo, con el argumento de que el Estado es obeso, que es demasiado grande, que es burocrático y que es ineficiente para manejar los problemas de la economía. Eso es lo que significó ese desarrollo de este pensamiento, que luego prosperara en otros países, sobre todo en los países tercermundistas, con el ejemplo de Chile de Pinochet, cuando los llamados Chicago Boys, que eran seguidores de esta corriente, asumieron la asesoría de la manejo económico de ese país, considerado como el paradigma del éxito del neoliberalismo en la región. Pero como veremos más adelante, eso no es así y por el contrario ha ahondado las grandes diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Creo que con eso básicamente sería una mirada muy breve, una reseña rápida de lo que significa el neoliberalismo como corriente económica y política. Camaradas. Camarada Santino, si podés agregar algo. Bien, bueno, con respecto a lo que decía Pablo, que lo ha resumido muy correctamente, ¿no? Muy sintéticamente, ahí hasta 1929, ¿no? Que fue la gran crisis capitalista, ¿no? El crack del 29, como se lo conoce, lógicamente dominaba la que fue la primera ideología burguesa, ¿no? De la historia de la humanidad, digamos, que fue el liberalismo clásico, ¿no? Y con la crisis del 29 se descubre que, claro, el hecho de que el Estado no intervenga
en la economía capitalista hace que las crisis capitalistas sean absolutamente estrepitosas, ¿no? Porque el capitalismo, por naturaleza, es un sistema que tiende a la crisis económica, ¿no? Que como ya lo ha analizado Marx en su obra El Capital, se debe principalmente, bueno, a la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como las crisis capitalistas son crisis de superproducción, en 1929, por esa época, surgió el keynesianismo, ¿no? Que lo que proponía era que el Estado reforme un poco la propiedad privada capitalista, de modo que la riqueza no se concentre de una forma tan extrema en manos de una minoría tan insignificante de capitalistas, ¿no? Que es básicamente lo que lleva a la crisis, porque el resto de la sociedad se queda casi sin capacidad de consumo. Entonces, tarde o temprano, eso desemboca en una crisis de superproducción. Entonces, el keynesianismo o la socialdemocracia burguesa, ¿no? Que es otra ideología burguesa, empezó a predominar desde 1929 hasta aproximadamente 1970, ¿no? Que es cuando, porque claro, la socialdemocracia burguesa también tenía la utilidad para el capitalismo mundial de enfrentar a la competencia que realizaba el socialismo soviético, ¿no? Con sus enormísimos éxitos sociales, ¿no? Que, bueno, en apenas unas décadas, durante el gobierno de Stalin, logró multiplicar, no sé si 50 veces o no me acuerdo si era más, el volumen industrial, ¿no? Logró la sanidad pública, el primer sistema de sanidad pública, la educación pública, etcétera, ¿no? Entonces está claro que Occidente tenía la necesidad de demostrar que el capitalismo también podía llegar a algo así, ¿no? Entonces se vieron obligados a reformar el capitalismo, entonces ese es otro motivo del predominio de la socialdemocracia burguesa durante esos años. Pero claro, cuando desaparece el socialismo soviético, o empieza a desaparecer a partir de 1970, esa competencia ya no existe. Entonces, aparece la posibilidad de que regrese el liberalismo, pero claro, en una forma nueva, porque el liberalismo, el primer liberalismo era un liberalismo adaptado a la época de la libre competencia del capitalismo, cuando los capitalistas eran más o menos el 10% de la población mundial. Entonces, bueno, se desarrollaba una libre competencia entre esos capitalistas y así era el sistema, ¿no? Pero ahora, a partir de 1900, se produce un cambio radical en el capitalismo, que los capitalistas pasan de ser el 10% de la población a ser el 1%. El capital, o menos, ¿no? El capital se concentra en unas poquísimas manos y por lo tanto el liberalismo ya no puede regresar en la misma forma que antes, sino que aparece el neoliberalismo, ¿no? Neo de nuevo. Es decir, básicamente el neoliberalismo sería como la metamorfosis del liberalismo clásico adaptado a la etapa imperialista del capitalismo, ¿no? Perfecto. Camarada Juan, ¿alguna pregunta que quiera Sí, formular? sí, con lo que han estado conversando los compañeros, me surgen dos inquietudes. Uno, la aparente contradicción que hay entre el neoliberalismo y el capitalismo en sí. Ya, es decir, ¿qué tanto el pequeño productor, las pymes, entre comillas ahora los llamados empresarios, pueden desarrollar capitalistamente o poner un negocio que se desarrolle dentro del neoliberalismo, habida cuenta que el verdulero o el campesino nos llegan productos importados y su producción se cae totalmente? Era una inquietud que tengo. Y la segunda, si los compañeros me pueden explicar, los últimos movimientos o protestas sociales, tanto ha habido en América Latina, a finales del año pasado, Ecuador, Colombia, Chile, Francia, inclusive con los chalecos amarillos, y ahorita las protestas en los Estados Unidos, ¿qué tanto contribuyen a la destrucción del neoliberalismo? ¿Qué proceso es ese? Me gustaría que me conversen un poco más al respecto. Gracias. Bien, Gracias. con respecto a la primera pregunta, ¿no? que estableció Juan, la pregunta acerca de las pymes, ¿no?
¿cuál es la relación, digamos, del neoliberalismo con las pequeñas empresas? Porque hasta ahora hemos hablado de que el neoliberalismo defiende claramente los intereses de los monopolios capitalistas, que son las grandes corporaciones, las transnacionales. Hablamos de monstruos gigantescos como Coca-Cola, Microsoft, y bueno, y muchísimas otras empresas gigantescas que superan en su masa de capital, superan al capital de algunos países, ¿no? Cosa que es una cosa impresionante y que nos demuestra claramente que el capitalismo ha cambiado radicalmente. A partir de 1900 pasa a su etapa de imperialista. Pero bueno, entonces con respecto a la pregunta, claramente el neoliberalismo, al defender los intereses de los grandes monopolios capitalistas, naturalmente tiene que pisar, aplastar los intereses, bueno, principalmente, sin lugar a duda, de la clase obrera asalariada, ¿no? Que es la que principalmente sufre todos los males de la sociedad capitalista, pero también ataca directamente a los pequeños productores, ¿no? Hablamos de los campesinos que cultivan independientemente, de las pymes, de los microemprendimientos, ¿no? Que serían como aquí en Argentina kioscos o verdulerías o ese tipo de negocios. Naturalmente se ve obligado el neoliberalismo a aplastar los intereses de esas clases, ¿no? Que en la teoría marxista se le llama pequeña burguesía, este, básicamente porque constituyen una competencia hacia el monopolio, ¿no? Una especie de competencia. Entonces, lógicamente, aparece la cuestión que en esto el neoliberalismo se diferencia del liberalismo clásico, que es la cuestión del Estado subsidiario, ¿no? Una de las características principales del neoliberalismo es que el Estado obviamente no puede intervenir en la economía reformando la propiedad privada, pero sí puede intervenir si centraliza aún más la propiedad privada, o sea, si favorece aún más a los monopolios capitalistas, por ejemplo, a través de subsidios, ¿no? Que lógicamente cuando los capitalistas eran el 10% de la población, de la población de un país, antes de 1900, ¿no? El siglo XIX, en esa otra etapa del capitalismo era totalmente imposible que haya subsidios, ¿no? A todos los capitalistas porque eran demasiados. Cambia ahora que el capital se concentra tanto en tan pocas manos, aparece la posibilidad, y en esto el liberalismo se adapta a la época imperialista del capitalismo, por eso le decimos neoliberalismo, porque es un liberalismo nuevo. Se adapta a esta etapa a través del Estado subsidiario, y otra característica es la cuestión del monetarismo, ¿no? Pero bueno, principalmente al subsidiar a las grandes empresas está claro que el Estado neoliberal contribuye a la centralización del capital y a la ruina de los pequeños empresarios, ¿no? Como pudimos ver aquí en Argentina, que en el año pasado cerraban 50 pymes por día. O sea, una locura total. Camarada Pablo. Sí, camarada, en esa misma línea, para responder la segunda pregunta de Juan, de cómo el neoliberalismo y el poderío inconmensurable de las transnacionales, y dentro de eso de los banqueros mundiales, ¿no? De los Illuminatis, que arruina a los pequeños propietarios, a los pequeños empresarios y obviamente a la clase obrera y a las masas trabajadoras en general. En esa misma línea digo, ese ahondamiento de la brecha entre los que más tienen y los que nada tienen es lo que ha provocado esas movilizaciones sociales en los países en las 2 décadas, perdón, los meses del año pasado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aumenta la pobreza, aumenta el desempleo. ¿Ya? En las crisis, las ganancias se reparten los capitalistas monopolistas y las pérdidas se reparten entre las masas trabajadoras y el pueblo en general. Y eso incluye también a la clase media, como se dice en el lenguaje más afín, más conocido, que es la pequeña burguesía desde el punto de vista marxista, como bien dice el camarada Santino, ¿cierto? Que incluye a los pequeños empresarios, a los artesanos, a los trabajadores independientes, a los profesionales, a los que vendemos nuestras ideas como algo intangible, somos afectados profundamente por esta crisis, ¿no? Que es lo que se vio en octubre en el Ecuador, en Quito particularmente, y en las otras ciudades de nuestro país, ¿no? Que fue una explosión espontánea de las masas. Lo que es importante destacar, camarada, ¿por qué? Porque
se está rebasando el rol de los partidos de izquierda o de los movimientos comunistas o socialistas en estos países, porque se han quedado anquilosados. Esa es la verdad, tenemos que ser autocríticos en ese aspecto. No están al frente de las masas, están a la saga de la masa. ¿Ya? Y como vemos, los procesos de tenido éxito son justamente donde los outsiders o los que no están organizados, los que son los protagonistas. El caso de Venezuela es emblemático con Chávez y ahora Maduro, ¿cierto? El caso de Bolivia con Evo Morales, el caso de Argentina con Néstor Kirchner, que no es tampoco tan radical como fue Chávez o como es Morales, ¿no? Pero que sin embargo fue significativo su rol dentro de la sociedad argentina, de que ahora se ha recuperado de una medida con Alberto Fernández. Es porque realmente las masas se han expresado espontáneamente en respuesta a sus grandes necesidades, al ahondamiento de la pobreza, del hambre. Con esto del coronavirus en nuestro país, depende de sus hechos, también pasa lo mismo en nuestro país, ¿no? Ha aumentado enormemente el hambre, la pobreza, porque con la cuarentena la gente no puede salir a trabajar, no puede producir, y por lo tanto el costo de los alimentos ha aumentado significativamente. Y más gente no tiene que comer. A veces, aunque tenga un poco de dinero, no puede comprar porque no hay que comprar. Entonces, esto es un proceso irreversible a mi modo de ver, y lo que se trata ahora es que esas movilizaciones espontáneas de las masas, como se lo en los 2 meses anteriores al fin de año, ¿no?, se conviertan en un movimiento consciente, en el cual los comunistas y los izquierdistas de verdad puedan ponerse a la par del pueblo, porque el vanguardismo también es una cosa que está quedándose ya obsoleta en los medios revolucionarios. Se trata de ir a la par, se trata de ir conjuntamente con las masas populares, aprendiendo a definir nuevas estrategias de lucha, porque como bien dijo el compañero Santino, el neoliberalismo solo es una forma de dominación de la burguesía. No podemos caer en el error de que por combatir el neoliberalismo le demos la oportunidad a otras corrientes como la democracia cristiana o como la socialdemocracia, que con sus variantes siguen siendo los que pretenden ocupar ese espacio en supuesto que los neoliberales puedan ser desplazados del poder burgués, ¿cierto? El asunto es, como yo siempre digo acá en nuestro país, convertir la revolución ciudadana en revolución proletaria. Y eso depende mucho de las condiciones subjetivas en que las masas puedan ser acompañadas en su lucha por sus reivindicaciones inmediatas, por sus necesidades insatisfechas, camaradas. Yo quería aportar un dato. Después del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, las últimas estadísticas del mes pasado en Argentina, el 70% de los hogares son considerados pobres, siendo que ese número estaba en alrededor del 30%, es decir, más que se duplicó, ¿no? Y con respecto a las manifestaciones del año pasado, Chile, que era considerado el alumno ejemplar del neoliberalismo en toda la región, por una medida mínima de aumentar el precio del subte del gobierno de Piñera, estallaron las manifestaciones, las movilizaciones populares, que ellos ya tenían la gimnasia anterior de tratar de luchar por que la educación universitaria sea gratuita, manifestaciones de masas, y con el tema ahora de la pandemia del coronavirus, podemos ver también cómo las masas toman conciencia que un sistema de salud privado es un desastre, que lo único que podemos aspirar es a tener sanidad pública y gratuita, educación pública y gratuita. Es decir, los últimos tiempos han demostrado en la práctica la bancarrota total del neoliberalismo, ¿no? Bueno, para hacer un cierre, hacemos un cierre del tema, camaradas. Si les parece, te cedo la palabra, camarada Santino, cerramos el tema. Bien, bueno, comentar básicamente a fin de cuentas, a mí me gustaría hacer como una conclusión práctica, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de teoría, de qué es el neoliberalismo, de por qué el neoliberalismo está condenado al fracaso, ¿no? Así como el capitalismo en general, ¿no? Porque el neoliberalismo es una forma del capitalismo, volvemos a reiterar eso, pero tenemos que hacer una conclusión práctica también, para ver exactamente
¿qué es lo que tenemos que hacer los partidos comunistas en los países de Latinoamérica, ¿no? Que aquí somos de Ecuador y Argentina. Pero en general, bueno, no solo en Latinoamérica, sino también en países europeos, en Norteamérica, etcétera, ¿no? La conclusión práctica sería que, bueno, se entiende por sí sola, ¿no? Que es la cuestión de que los partidos comunistas, lógicamente, deben luchar en todas partes contra el neoliberalismo, lógicamente apoyándose en las protestas y manifestaciones populares que ya han demostrado las masas que están absolutamente en contra de esta forma de capitalismo tan radical. ¿Con qué objetivo? Básicamente con el objetivo de separar a las masas trabajadoras de los partidos burgueses neoliberales que al final lo que hacen es engañar a las masas, como sucedió aquí en Argentina en 2015, ¿no? Que fue cuando Cambiemos, que es el partido neoliberal aquí de Argentina, embaucó a las masas prometiéndoles bajarle los impuestos, ¿no? Que aquí en Argentina, bueno, tenemos un sistema de impuestos que grava a todo el mundo menos al gran capital, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, con esa promesa ilusoria de bajar los impuestos a las masas, de mejorar la economía y otras tonterías, ¿no? Promesas ilusas, Cambiemos logró apoderarse de la mayoría, de las masas, y luego, lógicamente, el país se cayó a pique, ¿no? Como ya habíamos concluido, la bancarrota total del neoliberalismo. Camarada Pablo. Sí, estaba pensando en que por qué es que la alternativa o la lucha de las masas populares y de los comunistas, por supuesto, es en este momento defender la salud pública, la educación pública, si en definitiva sigue siendo un Estado burgués. Pero hay que considerar que transitoriamente, o que en un momento dado el Estado o los recursos estratégicos del Estado, cuando sirven a la gran masa, a la población, es una ventaja, es una posibilidad de mejorar la calidad de vida. Pero en eso no podemos quedarnos. Está bien, hay que luchar por eso. Pero hay que pasar a la siguiente etapa, que es la de lograr una organización popular autogestionaria. Bien se plantea el camarada Santino, bueno, también hemos hablado en teoría, ¿cuál es la práctica? ¿Qué es lo que hay que hacer? A nuestro juicio, eso es lo que hay que hacer, levantar la conciencia autogestionaria, levantar las acciones de la población, de la clase obrera en primer lugar, por supuesto, porque será la clase finalmente sepulturera de la burguesía, pero necesita de aliados, necesita de esos empresarios comunitarios, como se llama acá en el país, la economía popular y solidaria, necesita de los artesanos, necesita de los campesinos, es muy importante, pero con una nueva visión, con una visión autogestionaria. O sea, no solamente que paralelo a luchar por esas reivindicaciones públicas, de la salud, de la educación, de la seguridad social, etcétera. Paralelo a eso, digo, debe desarrollarse también una actitud y una conducta autogestionaria, porque ese es el germen de la nueva sociedad. El comunismo solo puede ser derrotado dentro del capitalismo y no ilusoriamente al margen de él. El socialismo es una transición, por lo tanto hay un camino que recorrer en el cual aún se requiere de conformar un bloque histórico, una alianza de clases explotadas u oprimidas para oponerse al gran capital. Gracias. Camarada Juan, ¿querés cerrar con alguna conclusión? Efectivamente me ha quedado muy claro el papel de que está jugando el neoliberalismo, las posiciones que los marxistas deberemos tomar frente a ello, ya con lo que han explicado el camarada Pablo, el camarada Santino, tú mismo, nos da una pauta para entender cuál es el camino, qué debemos hacer. O sea, no quedarnos en la discusión, sino sacar conclusiones y actuar. ¿Listo, camarada Martín? Bueno, muchas gracias, camarada, por la participación y seguimos en contacto para seguir profundizando y analizando los temas de actualidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día, compañeros. Buen día. Buen día, buena semana a todos. Venceremos. Venceremos. Venceremos.